Ha sintonizado Frecuencia Jurídica, el espacio para hablar de derecho con los practicantes del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia en asocio con la 11 Radio. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia Jurídica en la 11 Radio. Soy Víctor González y los estaré acompañando el día de hoy. Agradecemos su sintonía, vamos a una pausa y ya volvemos. Estás escuchando la 11 Radio. Estás escuchando www.la11radio.fm. Bueno, y continuamos. Este es nuestro tercer programa del microciclo de propiedad horizontal. Me acompañan en la mesa de trabajo mis compañeros Sergio Duque y Sebastián Flores. Muchachos, ¿qué tal? Muy bien, Víctor, es un placer estar aquí en este programa y al lado de estos importantes personajes. Muchas gracias, Sergio, por los honores y gracias a Víctor por esa presentación. Un saludo a todos nuestros oyentes aquí en la 11 Radio. Recordemos, entonces, ya entrando en materia, que hasta el momento en los programas anteriores, en este microciclo que venimos haciendo sobre la propiedad horizontal, se han abordado los temas. Primero, generalidades del régimen de propiedad horizontal, y la semana pasada hablamos de todo lo referente a las asambleas, reglamentos y obligaciones de la ley. Cerrando entonces este microciclo, nuestro tema el día de hoy es tratamiento de conflictos entre vecinos al interior de la propiedad horizontal, un tema que sin duda es muy importante y que es de mucho interés para todos nosotros como comunidad. Para dar inicio entonces al tema, la primera pregunta para la mesa es: ¿ante quién se puede acudir para solucionar los conflictos entre vecinos en una propiedad horizontal? Y yo quiero entonces que Víctor, que está aquí acompañándome, pues nos dé tratamiento a esta respuesta y empezar de pronto a cambiar un poco el formato que veníamos utilizando en programas anteriores y hacerlo más conversadito, porque sabemos que para ustedes es mucho más fácil entenderlo así, y ese es el objetivo de acá, de Frecuencia Jurídica. Bueno, Sebas, gracias. Sí, tienes razón. Nuestro objeto entonces será hacerlo un poco más amable para los oyentes, más conversadito. La pregunta es muy buena, me parece muy interesante. Y bueno, ante esta situación, ¿es posible, para solucionar los conflictos entre vecinos al interior de una propiedad horizontal, se puede recurrir al comité de convivencia cuando este ente existe al interior de dicha propiedad? Este comité pues puede mediar entre las partes, entre las dos personas en conflicto, presentando fórmulas de arreglo y propiciando la comunicación entre ellas, a fin entonces de con ello dirimir las controversias, dar solución al conflicto y fortalecer las relaciones de vecindades. Este es su principal objetivo. Es de resaltar también, Víctor, que dicho comité debe ser elegido acorde a lo indicado en la Ley 75 del 2001. ¿Qué es la ley de la propiedad horizontal? Para que lo recuerden, queridos oyentes. Exactamente en este tema, esto es ser elegido por la Asamblea General de Copropietarios para un periodo mínimo de 1 año y estar compuesto por un número impar. Puede ser desde 3 personas adelante, 3, 5, 7, 11. En fin, las consideraciones de este comité se consignarán en una especie de acta, suscrita por las partes y por los miembros de este comité, y la participación en él será ad honorem, quiere decir a honores, que no hay una especie de remuneración económica, o sea que no te van a pagar por esa misma cuestión. Bueno, eso que se ha dicho hasta ahora es bueno que lo contemos en un ejemplo para que ustedes oyentes lo entiendan de una mejor manera. Por ejemplo, yo vivo en una unidad residencial en el apartamento 201 y tengo conflictos con mi vecino Nicolás, que es un tipo bulloso, en el apartamento 301, el que está justo pues encima mío. Yo tengo problemas con este señor porque prácticamente llega todos los días de madrugada, hace un escándalo tremendo, pone música a todo volumen, pone Silvestre Dangond a todo volumen, y aparte de eso, como por si fuera poco, digamos que se pone a jugar con el perro, y eso lo que hace es que se escuchan gritos y saltos por todo el apartamento, y evidentemente pues no me deja dormir. En ese caso entonces lo que yo debo hacer o lo que puedo hacer es acudir ante ese comité de convivencia y solicitar que lo citen a él a una reunión. En esta reunión entonces nos vamos a encontrar él y yo junto con los miembros del comité, y ellos entonces van a propiciar el diálogo entre nosotros dos y propondrán fórmulas de arreglo.
Entonces logramos llegar al acuerdo de que el señor Argotti va a jugar con su mascota en las horas de la tarde, le va a bajar un poquito a la bullita y va a disminuir los gritos mientras da sus saltos con un poco más de suavidad para no incomodarme a mí ni a los demás residentes, porque es que no solo soy yo el que se queja. Y por otro lado, seguramente en ese comité yo me comprometeré a guardarle un poco más de respeto, porque en ocasiones hay que reconocerlo y los oyentes me van a entender en ese asunto. A veces uno hace los reclamos de una manera de pronto algo fuerte, por el ofuscamiento, como por la calentura del momento. Entonces esto que nosotros acordamos lo dejamos consignado en un acta, como lo decía mi compañero Sergio, y en esa acta firman todos los miembros del comité e igualmente firmamos el señor Nicolás y yo, y ya. Excelente ejemplo. Valga aclarar que también se puede recurrir a este comité para asuntos como el pago de perjuicios o daños de un vecino o la persona a su cargo. Por ejemplo, sus hijos causen a otro vecino. Un ejemplo sería un vecino que parqueando daña el carro de otro, o los niños que jugando rayan la puerta del apartamento de otro vecino y más asuntos así por el estilo. Bueno, también en este caso es posible acudir a algún mecanismo alternativo de resolución de conflictos, como los que tratamos aquí en el primer ciclo de este programa. Bueno, por ejemplo, acudir a un centro de conciliación, a un centro de mediación y solicitarse cite a la otra parte. Se dé entonces el encuentro de conciliación o mediación según el caso, se discuta el conflicto y con la ayuda del conciliador o el mediador se llegue a un acuerdo para que se consigne entonces en un acta o una constancia. Tanto en el caso entonces del comité de convivencia como en el del mediador o el conciliador, como lo dije entonces, se suscribe un acta o una constancia con los elementos de un título ejecutivo. Recordemos, el título ejecutivo fue algo que mencionamos también en el ciclo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué es entonces un título ejecutivo? Recordándolo, es un documento que contiene una obligación expresa, clara y exigible. Entonces, debe especificarse quién debe, qué debe, a quién se le debe y de qué manera lo va a pagar. O sea, por ejemplo, fecha, modo y lugar. Y bueno, con este título ejecutivo, el acreedor, o sea, pues a quien se le debe el pago, puede acudir ante el juez de ejecución para exigir el pago de lo debido en el caso de que su deudor no lo pague voluntariamente. Bueno, lo anterior, por supuesto, quedó, como lo decía Víctor, y me dio un poco de nostalgia. Era un tema que tratamos en las primeras temáticas, en los primeros ciclos aquí en Frecuencia Jurídica, pero obviamente no se puede entender como un obstáculo para acudir ante otras instancias. Por ejemplo, la policía o la judicial, atendiendo a la gravedad del asunto, por ejemplo, pues porque hay conflictos de conflictos. En casos, por ejemplo, de agresiones verbales o físicas, poder acudir a la policía o a la fiscalía si esa agresión causa lesiones. Pero lo que desde aquí se pretende y se quiere difundir, como lo dijimos desde el principio de este programa, es el uso de esos mecanismos alternativos para una resolución pacífica y concertada de los conflictos que cotidianamente afrontamos. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Los seres humanos hemos invadido territorios habitados desde hace muchos siglos por los animales y las plantas. Si tienes problemas con animales de fauna silvestre, no tomes medidas por tu cuenta. Comunícate con las autoridades de tu municipio, Policía, Humata, Alcaldía y Cor Antioquia. O llama a la línea verde 018 114 123. Seguimos, esto es Frecuencia Jurídica en la 11 Radio. Nuestro tema de hoy, tratamiento conflicto entre vecinos al interior de la propiedad horizontal. Bueno, hasta aquí hemos hablado del comité de convivencia y un poco de los otros mecanismos alternativos para la resolución de conflictos que se den entre vecinos al interior de una propiedad horizontal. Recuerden, casas o apartamentos, un ejemplo. Valga entonces en este punto hacer una anotación. Es posible que en una propiedad horizontal se expida un manual de convivencia en el cual se pueda establecer algunas reglas o prohibiciones para favorecer el adecuado mantenimiento de la tranquilidad y convivencia al interior de la propiedad, como por ejemplo el no arrojar basuras en las áreas comunes o no poner música a alto volumen pasada las 10 de la noche.
de este manual puede ser elaborado un proyecto por parte del Consejo Administrativo o del mismo Comité de Convivencia y deberá ser llevado a la Asamblea General de Copropietarios para su votación y aprobación. Muy bien, para abordar el segundo punto del tema de hoy, la nueva pregunta que les quiero proponer aquí a mis compañeros en la mesa es la siguiente. A ver, ¿pueden imponerse multas a los copropietarios y residentes de la propiedad horizontal por el incumplimiento de obligaciones o por afectar la convivencia? Bueno, Sebastián, esta situación se encuentra prevista en la Ley 675 de 2001. Recordamos, es la ley que establece el régimen de propiedad horizontal, puntualmente en el artículo 59 y los siguientes. Se refiere entonces al incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, o sea, no obligaciones de pagar dineros. Y establece entonces en esta ley que en el reglamento se establecen entonces esas obligaciones y se penará entonces el incumplimiento de las mismas. Bueno, voy a poner un ejemplo más bien para explicarlo mejor. En el reglamento de propiedad horizontal de la unidad en la que yo vivo, se establece como una obligación de los copropietarios, de los residentes y de terceros mantener un adecuado estado de la copropiedad, estableciendo la imposición de sanciones por el incumplimiento de esa norma. Entonces, bueno, se da un adecuado desarrollo en el manual de convivencia, el cual entonces dice que una forma de afectar el adecuado estado de la propiedad es arrojar basuras en las zonas comunes. Entonces, por ejemplo, los corredores, las escaleras, ascensores, zonas recreativas y demás. Entonces, bueno, hasta ahí puse ya un supuesto normativo. En cuanto, bueno, los supuestos de hecho, vamos a decir, mi vecino Sebastián, Cevita es mi vecino, el del 201 últimamente se volvió... Sí, buen tipo. A veces un poquito canción. Se volvió últimamente muy amigo de Nicolás, el del 301. Se odiaban, pero ahora se aman. Y bueno, constantemente los dos llegan al salón social de la unidad, se sientan a jugar parqués y mientras juegan pues se toman unas cuantas cervecitas, comen mecato, algunas cositas y después entonces cuando terminan se van y dejan la basura ahí en el salón. Entonces bueno, ahora sí, miremos cómo puede establecerse las sanciones acorde a este ejemplo. Bueno, qué buen ejemplo, Víctor, sobre todo porque yo estoy en él, ese Sebastián es un buen tipo. Gracias, Sergio, también. Bueno, ya, recapitulando, en este supuesto es claro que hay una posibilidad de imponer una sanción en tanto que en el reglamento de esa propiedad horizontal, de esa copropiedad, se establece esa obligación a los copropietarios, residentes y terceros, junto con la consecuencia por su no observancia. Así entonces, en ese orden de ideas, en este caso, la Asamblea General de Copropietarios o el Consejo Administrativo, si se le ha otorgado esta facultad, a partir del reglamento de propiedad horizontal, puede decidir sobre la imposición de sanciones a estos dos residentes infractores, a Nicolás seguramente, y de pronto, subsidiariamente a mí, mentira, no, tanto a Nicolás como a Sebastián, según los supuestos del ejemplo. Bueno, no, sí, que a Nico y a Cevita le caiga todo el peso de la ley. De la ley. Con todo el rigor. Pero bueno, aquí mucho cuidado, voy a hacer una aclaración. Esa potestad de la que hablaba Sebastián, es expresamente de la Asamblea o del Consejo solo cuando desde el reglamento se le ha atribuido al Consejo. O sea, solo si en el reglamento específicamente se aclara que el Consejo puede imponer sanciones a los copropietarios, el Consejo entonces tendrá esta potestad. Si en el reglamento no se establece, esta potestad corresponde exclusivamente a la Asamblea. Recordemos la diferencia entre Asamblea y Consejo, que fue algo que trabajamos en programas anteriores. Bueno, entonces también otra aclaración ahí es otra prohibición que establece la Ley 675, que es que en ningún caso otro cuerpo, otro ente, como por ejemplo el Comité de Convivencia del que hablamos hace un momento, puede hacer uso de esta potestad. Ya lo dije, es exclusivamente de la Asamblea y subsidiariamente del Consejo, acorde a disposición expresa de la Ley 675 de 2001. Aunque bueno, aquí por ahora vamos a hacer un pequeño corte, ya regresamos. Estás escuchando La 11 Radio. Los seres humanos hemos invadido territorios habitados desde hace muchos siglos por los animales y las plantas. Si tienes problemas con animales de fauna silvestre, no tomes medidas por tu cuenta. Comunícate con las autoridades de tu municipio,
Policía, Umata, Alcaldía y Cor Antioquia. O llama a la línea verde 018 114 123. Bueno, seguimos aquí en Frecuencia Jurídica, explicando de pronto un poco de ese procedimiento que se debe seguir para aplicar las sanciones de las que hablaba Víctor recién. Yo le quiero preguntar aquí a mi compañero Sergio, de pronto, cómo es ese tipo de procedimiento, quién lo hace y todo lo que tenemos que saber para que se nos esté respetando nuestro derecho al debido proceso. Perfecto, Sebastián. Esto se da por un requerimiento por escrito al infractor. Por lo tanto, no solamente basta con ir personalmente a la casa del infractor o al apartamento y decirle de manera verbal. Este requerimiento se da por parte de la asamblea o el consejo, según sea el caso, en el cual se le informa que, dada su conducta en cumplimiento de las normas establecidas, se le impondrá una sanción. Así entonces, las sanciones pueden ser las siguientes. Bueno, gracias Sergio. Sí, las sanciones, entonces una primera sanción prevista por la ley 675 es una publicación en lugares de amplia circulación de la edificación o del conjunto de una lista de infractores con una indicación expresa de cuál fue el hecho o el acto que origina esa sanción. Entonces, bueno, si bien la ley 675 no establece el tiempo que puede durar la publicación de esta lista, bueno, se debe siempre entender que esta debe durar simplemente un plazo, un tiempo razonable, digamos por ejemplo un mes, por poner un ejemplo, un mes, pues así entonces mes a mes se puede cambiar la cartelera, se puede modificar poniendo entonces los infractores de ese mes. Entonces bueno, acorde al ejemplo anterior, en este caso se publicaría en la cartelera de la copropiedad, los nombres de Sebastián y de Nicolás. Déjame quieto, Víctor, ya, calmado. Bueno, el de Sebastián resaltado. Y indicaríamos entonces que se les da esta sanción por haber afectado el adecuado estado de la copropiedad al dejar basuras en las zonas comunes. Bueno, otra de esas sanciones previstas por la ley 675 es la imposición de multas sucesivas mientras persista el incumplimiento, que no podrán ser superiores en todo caso, cada una al equivalente de 2 cuotas de administración según lo pagado por este infractor. Entonces, en este caso, según el ejemplo, si Nicolás paga una cuota de administración de 100,000 pesos, el monto máximo de la multa será entonces de 200,000 pesos, ya que son multas sucesivas por la reiteración de la falta. La sumatoria total de las multas igual no podrá sobrepasar el equivalente a 10 veces la cuota de administración. Si bien la ley 675 no establece el tiempo en que debe transcurrir para que se pueda de nuevo volver a sancionar e imponer las multas sucesivas por la misma conducta, e inclusive a la misma persona, en este caso arrojar basuras, debe entenderse un plano razonable. Es decir, según lo que dice el concepto 538-86 de 2011 del Ministerio de Ambiente y Vivienda, digamos por ejemplo, un plazo razonable puede ser el de la vigencia del periodo presupuestal. Así entonces, al iniciar un nuevo año fiscal, se puede de nuevo reiniciar la imposición de multas a un propietario por el incumplimiento reiterado de las normas previstas en el reglamento de propiedad horizontal. Recuerden que dicho año fiscal, por lo general, inicia de enero a diciembre. Siguiendo el ejemplo, quiere decir que de conformidad con lo anterior, la imposición de multas a Nicolás por 200,000 pesos solo podrá hacerse un máximo de 5 multas, pues esto dará un total de 1,000,000 de pesos, que equivale a 10 veces la cuota de administración pagada por Nicolás. Bueno, excelente. Bueno, valga aclarar entonces, como lo decía Checho, complementando el ejemplo que decía Sebastián, este máximo de 10 multas, como lo decía Sergio, es por el periodo, la duración del año fiscal. O sea, una vez empecemos un nuevo año fiscal, si Nicolás y Sebastián reinciden en su falta, puede de nuevo reiniciarse la imposición de las multas. Ahora sí, entonces, bueno, pasando a la tercera sanción que establece la ley 675, esta es entonces una restricción al uso y goce de bienes de uso común desde que no sean esenciales. Por ejemplo, entonces son los salones comunales o las zonas de recreación y deporte. Siempre entonces se debe respetar ese plazo razonable que la misma ley 675 menciona, y que este concepto del Ministerio de Vivienda,
que mencionaba Sergio también menciona. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, digamos un plazo razonable sería un mes. Entonces, en un mes, por ejemplo, a Sebastián se le puede imponer que durante ese mes no haga uso de, digamos, el gimnasio o la piscina, que son áreas comunes no esenciales. Va a aclarar entonces, en ningún momento se puede restringir el uso de bienes comunes esenciales, o sea, lo que son escaleras, lo que son pasillos, porterías, ascensores, cuestiones, como su propio nombre lo indica, esenciales para el propio acceso de Sebastián hacia su apartamento. O si no, pues entonces estaríamos restringiéndole la entrada a su propio apartamento. Pues no es posible. También haciendo otra aclaración, Víctor, con respecto a estas sanciones, por solo una falta determinada o por un hecho individualmente considerado, solo puede imponerse una de ellas. No es que se impongan todas por un solo hecho, ya que correspondería a la Asamblea o al Consejo, de ser el caso, de decidir cuál es la más indicada para esta situación con respecto a las sanciones que se le van a imponer. Bueno, para esa decisión de la sanción a imponer se debe valorar la intencionalidad del acto, si hubo o no una imprudencia, una negligencia, así como las circunstancias atenuantes, o sea, no solo las consideraciones negativas frente al hecho, sino estas posibles atenuaciones a las sanciones. Ya se atenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones de acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia. Obviamente no es lo mismo sancionar a alguien que por primera vez comete una falta a una persona que lo ha venido haciendo reiteradas veces en el transcurso del tiempo. También entonces deben respetarse los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal, consultando el debido proceso, el derecho de defensa, de contradicción e impugnación. Todo eso que hablamos como unos principios generales al principio de este microciclo de propiedad horizontal, que no puedes conocer un reglamento interno de propiedad horizontal. Bueno, siguiendo entonces con este interesante tema, tenemos que decir que frente a esta sanción, operan una serie de recursos, en este caso la impugnación. La impugnación de la sanción podrá realizarla el propietario sancionado dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación de la respectiva sanción. Y ya para terminar, haciendo otra anotación importante, el administrador será el responsable de hacer efectivas las sanciones impuestas, aún acudiendo a la autoridad policial competente, si fuera el caso, solicitando el acompañamiento de los efectivos policiales y la participación del inspector de policía para dar respaldo, seguridad y garantías al cobro de estas sanciones. Antes de terminar, nos hablaba especialmente nuestra profe Maribel Carrillo, que le había ocurrido esto en los últimos días y vale la pena mencionarlo ya que el tema es pertinente y nos remite a algo que dijimos en el primer programa de este microciclo, y es el asunto de qué pasa cuando se me cobra de una manera que no sé, digamos que reprochable desde la ética y desde las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir eso? Que se me cobra diciendo que soy un moroso en situaciones o en carteleras públicas donde hay acceso de visitantes, de terceros ajenos a la propiedad horizontal. Y yo les recuerdo que, como lo habíamos dicho antes, ninguno de estos reglamentos puede desconocer ni el debido proceso ni el derecho de la persona a tener a su buen nombre. Entonces, que se debe procurar que este tipo de notificaciones o comunicaciones se hagan en lugares donde solo tengan acceso las personas de la copropiedad, que en últimas es los únicos a los que les compete de verdad esta situación, y no llevarlo a los extremos de traerle perjuicios a la persona en su otra vida, en su vida personal o en sus relaciones sociales en general. Recuerden que de todas maneras se debe respetar primero la Constitución, independientemente de lo que digan los reglamentos. Y otra cosa que se nos pasó por alto, o que siempre es bueno traer a colación, es, por ejemplo, si podemos llamar al comité de convivencia simplemente para solucionar conflictos, por ejemplo, es que yo no me hablo con el vecino, o es que yo no me entiendo con el administrador. O sea, no es un conflicto en general,
pero sí puede, pues en sentido estricto no es un conflicto, perdón, pero sí puede alterar la convivencia al interior de la propiedad horizontal. Entonces siempre es muy bueno que también se tenga presente ese comité de convivencia para mejorar las relaciones, para que se establezcan los canales de diálogo y se pueda de verdad fortalecer la vida en comunidad, que en últimas es esto que nos trae la propiedad horizontal. Bueno, Sebastián, excelentes anotaciones, me parece genial. Y bueno, con esto concluimos nuestro programa el día de hoy. Agradecemos a nuestro operador de radio, Johnny Mesa. Gracias, Johnny. Y a todos ustedes, nuestros oyentes, por escucharnos y por permitirnos entrar en sus hogares una vez más. Para nosotros siempre es un gusto el compartir este espacio con ustedes. Les recordamos entonces, pueden contactarnos al correo electrónico la11radioc11@gmail.com y con el asunto Pregunta Frecuencia Jurídica nos pueden dejar sus preguntas, comentarios o sugerencias para este programa. Lo esperamos entonces en una próxima emisión. Hasta pronto. Con esto concluye Frecuencia Jurídica. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.